este enfoque. Es un placer recibir a Cecilia Sánchez y a Estefanía Conde del Observatorio de Derecho a la Educación para hablar de esto que venimos también conversando desde hace unos cuantos días y que vamos a seguir conversando, que es el Marco Curricular Nacional. En ese sentido, ellas son las autoras de una columna que ustedes pueden encontrar en el link que vamos a dar un poquito más adelante, pero la idea es traerlo acá y poder conversarlo un poco más. Bienvenidas. Muchas gracias. Un marco curricular que ustedes han definido durante todo ese texto por varios puntos y con varios argumentos, como con contradicciones, con tensiones entre cosas dichas en el propio documento. Exacto. Bueno, ahí hay un primer punto que a nosotras nos interesaba problematizar, que tiene que ver con el proceso, ¿no?, en el que se viene construyendo y arribando a ciertas definiciones con respecto al marco curricular nacional. Y ahí algunas de las tensiones principales tienen que ver justamente cómo se debilita en los espacios colectivos de participación docente en la construcción de esta propuesta y al mismo tiempo que existe una retórica que exalta el discurso de la participación de los docentes y de diferentes actores, bueno, se vienen anticipando ya desde documentos previos, no solo desde este último, algunos fundamentos en los que se inscribe esta reforma, ¿no? Ya se vienen tomando definiciones desde el Plan de Desarrollo Educativo que establece los principales lineamientos para el quinquenio, bueno, cuáles son las alfabetizaciones fundamentales, ya se señala que se debe trabajar en un enfoque de competencias, que se deben formular trabajar en las progresiones de aprendizaje y bueno, estas definiciones incipientes y a priori tensionan y por esto jugamos con esta cuestión de no tan preliminar, en esta cuestión de que, bueno, de que por un lado se debilitan los espacios de construcción colectiva de los docentes y por otro lado ya se viene arribando a estas definiciones que en este último texto ya se avanza en establecer un perfil de egreso, ¿no? Ya se toman definiciones con respecto a cuáles son los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes para culminar la educación obligatoria y, bueno, y cuáles son las competencias a partir de las cuales se organiza este marco. El no preliminar, no tan preliminar, tiene que ver con esto de que vamos a explicar un poco a la gente, este conjunto de estrategias y de criterios con los que se define la educación obligatoria a nivel nacional y que también establece ejes estratégicos para llevar adelante la misma, se presenta al cuerpo docente a través de todos sus mecanismos que existen, por ejemplo las ATD, para una discusión, pero algunas de esas discusiones parece que ya están saldadas, ¿no? Claro, entonces ahí como dos cosas. Primero que es una transformación que parece muy ambiciosa, ¿no? Con definiciones que hacen desde lo macro, ¿no?, de lo que podríamos decir de grandes líneas en relación, ¿no?, que definen el sistema educativo y también afecta el cotidiano de las instituciones educativas, de la tarea docente, ¿no?, de cómo planificar, de cómo evaluar, ¿no?, de cómo construir materiales didácticos. Entonces es una transformación que afecta a todos los niveles del sistema educativo, como decías vos, que digamos, se plantea sentar las bases de la educación obligatoria, pero por otro lado, ¿no?, las definiciones parecen como bastante avanzadas y los márgenes de discusión, los mecanismos son bastante acotados. Entonces hay ahí como una tensión. Lo que pasó en la ATD, ¿no?, en esto de, bueno, en pocos días discutir un documento que tiene como cierta extensión, es también como muestra de esto, ¿no?, va por ese lado, o por lo menos nosotros hacemos esa lectura. En esa columna que es firmada por ustedes, Estefanía Conde y Cecilia Sánchez, habla de, primero, dar por sentado algunas cosas. Y digo, las nombro a ustedes porque es una columna con nombre y apellido que creo que es importante que las ideas estén ratificadas por personas. Pero lo que vos decías, la participación, esta discusión que se quiere dar, parece que no está en los hechos por esta extensión que decían y porque no están dadas, la TD se hizo en el mismo horario, el mismo día, que también conspiró contra eso. Pero en el propio documento en el que se habla de participación y que se habla, por ejemplo, del foco en el estudiante, no se le da participación al estudiante, no se le da profesión a los profesores y sí a organismos multinacionales, ¿no? Sí, ahí también hay un punto de partida, ¿no? El diagnóstico, la construcción del diagnóstico. Uno lee ese documento y una de las primeras afirmaciones que se sostiene en términos de diagnóstico es que la propuesta curricular es un factor de expulsión, ¿no?, de miles de estudiantes de la educación media. Y ese diagnóstico, que de alguna manera desde ahí se justifica este proceso de transformación curricular y todos los cambios que se están procesando en esa línea, no se fundamenta, no se profundiza. Entonces ahí hay un punto de partida que creemos que, bueno, que también los docentes y otros actores del campo educativo y social necesariamente deberían participar no solo en discutir si es necesaria una transformación educativa y una transformación curricular, sino que deberían participar en esta configuración del diagnóstico.
Y eso también tensiona con lo que tú decías de cómo, por un lado, se debilita la participación docente en términos colectivos, se priorizan otras estrategias más de corte individual, por ejemplo, la consulta a través de una encuesta, y cómo inciden algunos organismos internacionales como el Banco Mundial, que bueno, en el préstamo del Banco Mundial queda como mucho más explícito cuál es el fundamento en el que se inscribe, por ejemplo, este énfasis en las competencias, muy alineados a la inserción de los estudiantes en el mercado laboral, un mercado laboral en rápida evolución. Y capaz que también vos mencionás algo fundamental, que creo que aparece bastante, está bastante presente en el documento, que es esta idea de la centralidad del estudiante, ¿no? Nosotros pensábamos esto, y bueno, creo que también en este espacio, ¿no?, tiene mucho que ver esto de cómo eso tensiona con el derecho a la educación, ¿no? Porque parece, ¿no?, es decir, pensar en el derecho a la educación como un centro en el estudiante, como, bueno, partir del estudiante, bueno, tiene algunos problemas en esto de que el derecho a la educación, digamos, se desplaza al derecho al aprendizaje, ¿no? Se habla de un derecho al aprendizaje que es un derecho individual, que tenemos los individuos, las personas, los sujetos. Y en eso, ¿no?, digamos, en ese derecho que es aprender, aparece la idea de que la meta curricular es el interés. Entonces, bueno, el interés del estudiante. Digamos, es muy importante para construir, ¿no?, la educación, pensar en, bueno, cómo educan, decía Estefanía, bueno, la voz de los estudiantes, en la subjetividad de los estudiantes, es central. Pero cuando el foco del derecho queda ubicado en el sujeto, hay un riesgo muy grande de decir, bueno, ¿no será que la responsabilidad entonces por ese derecho se está trasladando al estudiante? Es decir, nosotros pensamos en ese estudiante como un sujeto de derecho. Y acá hay un riesgo de decir, bueno, las responsabilidades se diluyen, ¿no? Hay una política responsable, es el Estado responsable del cumplimiento de ese derecho, y acá parece como, por lo menos, invisibilizado. Hoy Marcelo Fernández, en una de las primeras, la lectura de la agenda política, habló de dos verbos juntos, ¿no? Saber escuchar. Y para mí es clave, y ha recorrido todo lo que fue el Ciudad Viva de hoy, saber escuchar al cuerpo docente, a la academia, en, bueno, qué son las cosas necesarias. Y, por ejemplo, una de las críticas de ustedes es esa mirada, sí, sobre el estudiante, pero que tiene este documento, este marco curricular nacional, un enfoque absolutamente individual. Y la gente que está en los territorios, y también la academia que estudia la integralidad de todos esos aprendizajes, reivindica el carácter colectivo de estos aprendizajes. Exacto, nosotros también poníamos acento en que estos aspectos que hacen a la transformación curricular se ubican en un marco más amplio, ¿no?, de lineamientos y de lógicas que permean la política educativa actual, que tienen que ver con una lógica de poner acento en la rendición de cuentas, en las evaluaciones estandarizadas, en el énfasis en la gestión y en la autonomía, pero una autonomía que se traduce más en una lógica de responsabilización de los actores. Y ahí llamábamos la atención también algunas concepciones que están presentes en el documento respecto al docente, que aparece explícitamente en un lugar de vigilar, ¿no?, de vigilancia y de control sobre los procesos de aprendizaje del estudiante, y en esta necesidad de recuperar evidencias para poder dar cuenta, rendir cuentas a la sociedad de esos resultados educativos. Y bueno, acá también hay cierto problema en la concepción de educación que subyace a estos procesos de transformación, muy restringidas a una visión resultadista, ¿no?, de esos procesos. Bien, bueno, y también recuperando eso, un poco de la escucha y cómo se ha dado la discusión, un aspecto que para nosotras es importante y también lo señalamos ahí en el texto, es que cómo se ha polarizado un poco la discusión, como que se ha instalado una dicotomía entre contenidos y competencias. Entonces están quienes defienden los contenidos, ¿no?, como un saber del pasado, arcaico, ¿no?, que no responde a los intereses del estudiante, al futuro, y la educación por competencias, que parece que viene, ¿no?, que es lo nuevo. La revolución. Exacto, ¿no?, que la innovación, el interés del estudiante. Entonces, cuando se plantea, ¿no?, como dicotomía, la discusión se empobrece y se pierde un poco como lo que hay atrás, ¿no?, ciertas discusiones que es interesante, que es fundamental que demos con los docentes, ¿no?, como actores fundamentales, pero con toda la sociedad, ¿no? Ahí hay modelos de educación distintos, de cómo queremos, ¿no?, de cómo entendemos que se debe aprender, bien distintas. Y las competencias, algo que también aparecía mencionado cuando Estefanía mencionó el préstamo del Banco Mundial, bueno, aparece como
como atada a un modelo que permite educar para el futuro. Y ese futuro aparece también, ¿no? Un supuesto que tiene es el futuro incierto, que permanentemente está cambiando. Entonces hay que educar para la incertidumbre y parece que los buenos resultados son los que generan sujetos que pueden dar respuesta a esos escenarios de incertidumbre. Nosotros señalábamos, bueno, la dificultad que además aparece, y en el derecho a la educación esto es fundamental, cuando esa educación para la incertidumbre está pensada para sujetos vulnerables, ¿no? Porque ahí así aparece mencionado, ¿no? Para sujetos en situaciones de vulnerabilidad. En situaciones de vulnerabilidad. Y además, bueno, esto, cómo se va, digamos, cómo la discusión termina, ¿no? Se termina construyendo, bueno, estamos a favor o estamos en contra, estamos de un lado, estamos del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y buscando la partidización de una discusión que tiene que tener construcciones. Nos quedaron temas pendientes, por ejemplo, el del énfasis en la productividad, pero lo dejamos a cuenta de futuros encuentros en el que esperamos que estén siempre presentes en Ciudad Viva. Cecilia, Estefanía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es un honor.